Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años de edad. Sabemos eso porque Lucas 3:23 nos lo dice. Cuando él tuvo unos 30 años de edad, él comenzó su ministerio. Ahora, suponiendo que Juan también comenzó su ministerio cuando él tuvo 30 años de edad, eso significaría que Juan había estado ministrando 6 meses antes de que Cristo vino, porque Juan nació 6 meses antes de Cristo, de acuerdo con Lucas capítulo 1, versículo 26. Juan el Bautista fue el primo de Jesús, ¿se acuerda usted de eso? Y entonces Juan era parte de la familia, por así decirlo, y conocemos la historia de Elizabeth y su dar a luz a Juan en el primer capítulo de Lucas, y él era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, si él comenzó su ministerio a la edad de 30, como Jesús, habría estado llevándose a cabo durante 6 meses. Pero por otro lado, no tenemos razón alguna para creer que él comenzó a los 30. No hay nada en las Escrituras que nos digan eso. Eso sería pura conjetura. Ahora, algunas personas dicen, bueno, en Números capítulo 4, la palabra de Dios dice que los sacerdotes debían comenzar su ministerio cuando tenían 30 años de edad. Y hay algo de indicación de que David, de hecho, se embarcó en ciertas dimensiones de su ministerio al Señor cuando tuvo 30 años de edad. Y entonces, 30 por lo menos es un número significativo entre los ministerios. Y lo fue de acuerdo con Números 4, el tiempo cuando los sacerdotes comenzaron a funcionar. Pero ese principio fue muy temporal, porque ya para cuando usted llega al 8º capítulo de Números, la edad de los sacerdotes fue rebajada a 25, y si usted lee en 1 de Crónicas capítulo 23, David redujo la edad a 20 por razones especiales. Y ya en esa edad de 20 años, durante el principio del ministerio de un sacerdote, continuó durante el reinado de Ezequías, de acuerdo con 2 de Crónicas 31, y continuó después de la cautividad, de acuerdo con Esdras 3, versículo 8. Entonces, el 30 de Números 4 rápidamente se convierte en 25 en Números 8, y en 1 de Crónicas 23 se vuelve 20, y parece quedarse así. Entonces, realmente no creo que el 30 es así de importante. Todo eso para decir que no sabemos cuándo Jesús vino, y no sabemos cuánto tiempo había estado ministrando Juan. No hay manera en la que podamos forzar una respuesta, y en Lucas capítulo 3, versículo 21, un pasaje paralelo, la palabra de Dios nos dice, ahora cuando todo el pueblo estaba siendo bautizado, sucedió que Jesús también fue bautizado. Ahora Lucas entonces nos dice que Jesús vino cuando el resto del pueblo venía. No hubo una audiencia privada con Juan, no hubo una situación íntima, no hubo una comisión secreta. Jesús simplemente vino con el resto de la gente, y veremos la importancia absoluta de eso en un momento. Ahora observe de nuevo en el versículo 13 otros detalles. Notará que él usa la palabra vino, una palabra muy interesante, paraginomai. Es una palabra que tiene un potencial de significado múltiple, pero es una palabra que es usada específicamente en muchos lugares para referirse a hacer una aparición pública. Esa fue una palabra que algunas veces se usó para hablar de la llegada de un maestro, alguien que iba a adoptar un lugar significativo público a la vista del público en general. De hecho, es el mismo verbo que se usa en el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista. Parece ser usada entonces, por lo menos en algunos casos, para hablar del inicio de un ministerio público, y entonces en ese sentido este texto está diciendo, entonces Jesús, iniciando su ministerio público, vino de Galilea. Y por cierto, Marcos 1:9 añade, de Nazaret en Galilea. Realmente no sabemos exactamente en dónde en el río Jordán Juan estaba, pero pudo haber sido tanto como una caminata de más de 70 kilómetros, 60 millas, para que el Señor llegara ahí. Ya para este entonces, Él llegó solo, simplemente comenzando su ministerio. Nada realmente se ha llevado a cabo en absoluto. Él sale de la oscuridad de Nazaret, camina quizás tanto como 80 kilómetros, 60 millas, hace su aparición pública iniciando su ministerio. Me parece sorprendente, conforme pensé en eso, que Cristo esperó 30 años en el taller del carpintero en Nazaret, desempeñando los deberes simples del hogar y los deberes simples del taller, y durante todo este tiempo sabiendo que Él era Dios encarnado, y todo el tiempo sabiendo que había un mundo perdido, y todo el tiempo sabiendo que el mundo lo estaba esperando, y nunca frustrándose porque todo estaba en el plan del Padre. 30 años de oscuridad, esperando para el tiempo del Padre, pacientemente, en una especie de sumisión sin cuestionar nada al Padre. Esperó durante 30 años, y ahora llegó la hora, y cuando llegó,
Él salió y dice que vino al Jordán. Ahora no sabemos dónde en el Jordán. No sabemos específicamente en dónde estaba Juan. Digo, conocemos un nombre, Betábara, pero no sabemos en dónde estaba eso. No sabemos si estaba al sur por el Mar Muerto, poco más hacia el norte. No tenemos manera de reconstruir los detalles específicos, pero en algún lugar en la parte sur del río Jordán, y usted también notará que dice que él vino a Juan. Él vino a Juan, específicamente su primo y su precursor, y aquí en cierta manera realmente es una carrera de relevos. Juan está a punto de pasarle la estafeta a Cristo. Esta es la parte de salida de la fase del ministerio de Juan y el principio del ministerio de Jesús. Ahora, quizás Jesús y Juan ya se conocían el uno al otro. Sé que sabían el uno del otro. Sé que Jesús sabía de Juan, el precursor, porque él era omnisciente. Sé que Juan sabía de Jesús porque eran primos. Dice usted, bueno, ¿cómo es que eso prueba que Juan sabía acerca de él? Bueno, por muchas razones. Quizás cuando eran bebés pudieron haber jugado juntos. Quizás cuando eran niños pequeños pudieron haber pasado tiempo juntos. Entonces Juan se fue al desierto y Jesús permaneció en la reclusión de Nazaret. Y Jesús se quedó durante su vida entera en esa área del desierto. Quizás nunca se volvieron a ver, pero tengo la confianza de que Juan sabía que Jesús era el Mesías. Hay varias cosas que me ayudan a entender eso. Una es que Elizabeth llamó a Jesús Señor, y si ella, la madre de Juan el Bautista, creyó que él era el Señor, no hay duda en mi mente que ella le habría dicho eso a su hijo, y el hecho mismo de que él instantáneamente está reconociendo a Jesús aquí y lo reconoce a él por quien es él, es otra indicación de que de hecho él sabía. Y bueno, hablaremos más de eso en un minuto. Entonces él viene a encontrarse con Juan y él tiene un propósito muy específico en mente. Observe al final del versículo 13. Dice, para ser bautizado por él. Y la construcción griega aquí, para ustedes alumnos de griego, cuando usted ve el infinitivo con para, usted sabe que este es un propósito el cual se está señalando. Él vino con el propósito de ser bautizado por Juan. Esa fue su intención expresa. Él vino ahí para ser bautizado. Ahora, al principio esto puede ser sorprendente y realmente ha sido un problema para muchas personas. Fue un problema para Juan el Bautista y todavía es un problema para muchas personas, a menos de que usted realmente examine el texto cuidadosamente. Él vino para ser bautizado. Ahora, lo que es sorprendente en esto es lo que vemos en el versículo 6. Regrese al versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esto estuvo basado en su mensaje en el versículo 2, arrepentíos. Él estaba predicando arrepentimiento, y su bautismo era un bautismo de arrepentimiento con la confesión de pecado. Observe el versículo 11. Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahora, ¿el arrepentimiento admite qué? ¿Pecado? El bautismo entonces de Juan era un bautismo para pecadores. Juan estaba bautizando a personas que admitieron su pecado, que confesaron su pecado, que se arrepintieron de su pecado y que deseaban que Dios transformara su vida y los preparara para la venida del Rey. Su bautismo era bautismo para pecadores. Significaba, como ya lo vimos, una señal externa de una transformación interna. Debía simbolizar una conversión, un volverse del pecado, un arrepentimiento, un bautismo para pecadores. Ahora, ¿ve usted el problema? ¿Por qué es que Jesús vino para ser bautizado con un bautismo que realmente le pertenece a pecadores? ¿Por qué es que Él buscó esto? ¿Acaso necesitaba salvación? ¿Por qué deseó Él unirse a una multitud de pecadores? Entrar en eso era un símbolo de conversión. Bueno, hay algunas soluciones interesantes a la pregunta. Un escritor muy antiguo sugirió que Jesús vino para ser bautizado solo porque su madre quiso que se bautizara y sus hermanos quisieron que se bautizara. Ahora, esto está registrado en un libro llamado el Evangelio según los Hebreos. Esto es lo que llamamos un libro apócrifo. Este es un libro no escritural. Estos libros surgieron en el primer par de siglos, eran falsos, no eran verdad. No fueron ofrecidos por el Espíritu Santo, y fue el intento claro de Satanás de meterlos al canon del Nuevo Testamento y causar confusión, y no entraron, pero muchos de ellos tienen cosas interesantes que nos muestran la manera de pensar de la época. Y de acuerdo con el Evangelio de los Hebreos, leemos esto. He aquí la madre del Señor y sus hermanos le dijeron, Juan el Bautista bautiza para remisión de pecados. Vayamos y seamos bautizados por él. Pero él les dijo,
¿qué pecado he cometido que yo deba ir y ser bautizado por él? Fuera quizás de esto mismo que acabo de decir en ignorancia. Fin de la cita. En otras palabras, la pregunta es ¿por qué él fue a ser bautizado? Y aparentemente, fuera cual fuera el hombre farsante que escribió el Evangelio según Hebreos, él no podía tampoco entenderlo. Y entonces él simplemente se le ocurrió, adivinando, que la madre de Jesús y los hermanos, en cierta manera, le impusieron esta responsabilidad. Pero el Evangelio según los Hebreos es evangelio espurio, mientras que no nos da una respuesta. Por lo menos nos ayuda a conocer lo que los primeros escritores se enfrentaron a la pregunta. Ellos trataron de enfrentarla, de resolverla. Era un rompecabezas para ellos. ¿Por qué Jesús debía ser bautizado en un bautismo para pecadores? Y en segundo lugar, ¿por qué por un pecador mismo como Juan el Bautista? Ahora, hubo un grupo de personas en los primeros días de la iglesia llamados los gnósticos. ¿Se acuerda usted de eso? De la palabra griega gnosis, saber, conocer. Eran los que sabían todo. Eran los que supuestamente tenían el conocimiento íntimo, elevado de Dios. Y esto es lo que ellos enseñaron. Ellos enseñaron que Jesús simplemente era un hombre, que el Jesús humano simplemente era un hombre y que en su bautismo Él se encarnó con el Espíritu Divino. Muy bien. Que hasta su bautismo, Él simplemente fue un ser humano promedio, normal, quien era pecaminoso como el resto de la gente. Y Él simplemente era un ser humano. Y después en su bautismo, Él se encarnó por esta especie de Espíritu Divino de muy alto nivel llamado el Logos, el Espíritu Cristo, el Cristo Espíritu. Entonces ellos dicen que Él necesitaba el bautismo porque el bautismo purificó al pecador Jesús para recibir este elemento de deidad. Y entonces este fue un acto preparatorio de limpieza para que Él pudiera encarnar. Bueno, eso realmente no es correcto. Eso no funciona porque no encaja con las Escrituras, las cuales dicen que cuando Él nació, su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él fue Dios desde el principio. Él no se volvió Dios en su bautismo. Él no se encarnó en su bautismo. Él encarnó en su nacimiento. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Él no tuvo padre terrenal, entonces eso tampoco funciona. Entonces el Evangelio según los Hebreos está fuera y el Evangelio según los gnósticos está fuera, queda descalificado también. Bueno, si no tuvo ningún pecado, y si no necesitaba ninguna confesión, y si ya era Dios, y su madre y sus hermanos no le dijeron, y si no tenía nada de qué arrepentirse, y si no necesitaba conversión, y si no necesitaba una transformación, y si no necesitaba cambiar su vida o cambiar su corazón, entonces, ¿qué es lo que Él está haciendo? Bueno, si esto sirve de consolación alguna, Juan enfrentó el mismo problema. Observa el versículo 14. Mas Juan, y este es un tiempo imperfecto, continuamente se le oponía diciendo yo, e incidentalmente todos los pronombres aquí son enfáticos en el griego, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Todos son enfáticos. Juan continuamente se le oponía. La forma del verbo denota una acción de intento. Juan constantemente trató de detener a Jesús de ser bautizado. Él se oye un poco como Pedro, ¿no es cierto? Tratando de detener a Jesús de ir a la cruz y finalmente el Señor le tuvo que decir, quítate de delante de mí, Satanás, quítate de mi camino. Por favor, Pedro, tengo que hacer esto. El verbo incidentalmente es compuesto. Cada vez que los griegos toman un verbo y añaden una preposición en la parte frontal y la hacen compuesta, lo intensifican y entonces Juan, de manera fuerte, vehemente, intensa, de manera continua, estaba estorbando a Jesús de que se bautizara. Él no quería esto. No tenía sentido en absoluto para él. Yo, dijo él, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Qué estás haciendo al venir a mí? ¿Esto está al revés? Me interesó, al pensar en esto, el notar que cómo Juan trató a Jesús, y es lo opuesto de la manera en la que él trató a los fariseos y los saduceos. En el versículo 7, ellos vinieron a ser bautizados y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora escuche, él se rehusó a bautizar a los fariseos y a los saduceos porque no se querían arrepentir. ¿Ve eso? Él se rehusó a bautizarlos porque eran impenitentes, eran pecaminosos. Aquí él se rehúsa a bautizar a Jesús porque él no tiene pecado y él no tiene nada de qué arrepentirse. Y entonces la idea entera no tiene sentido para Juan.
Él, quien estaba por encima de los fariseos y de los saduceos, y ellos que pensaban que estaban por encima del resto de la gente, se encuentra a sí mismo postrado en humildad profunda ante Jesús. Ahora me parece obvio que Juan reconoció a Jesús. Él reconoció quién era. Elizabeth, como dije, era su madre, y ella estaba bien informada acerca del primogénito de María, y Elizabeth lo llamó mi Señor, en Lucas 1, 42 y 43. Entonces usted sabe que ella sabía de Jesús, y usted sabe que María debió haberle confiado algo de su corazón. En Juan 1:29, Juan vio la venida de Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Juan reconoció a Jesús. Juan tenía algo de información. Ahora, yo estoy de acuerdo. Juan, en este punto, no había tenido todavía una confirmación divina. Observe Juan 1. Esto es muy interesante, versículo 31. Y le acabo de leer usted el versículo 29, en donde dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después en el 30, este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque él fue antes de mí. Hombre, él realmente ve a Cristo como el Cristo eterno. Y después en el 31, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifiesto Israel, por lo tanto yo he venido bautizando con agua. Versículo 33, y yo no le conocí. Ahora, ¿qué está diciendo? Yo le conocí físicamente, pero todavía no había recibido la confirmación divina, todavía no había recibido esa certeza. Hasta el versículo 32, vi el Espíritu descendiendo desde el cielo como una paloma y reposando sobre él, y no le conocí. Pero el que me envió a bautizar con agua, él mismo me dijo, sobre aquel que veas el Espíritu descendiendo y permaneciendo, es el mismo que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, Juan tenía una idea de quién era él humanamente, entonces Dios le dijo, tendrás la certeza, mediante confirmación divina, la señal será la paloma descendiendo sobre él. Cuando veas la paloma que desciende del cielo y descanso reposa sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo, ese es el Rey, ese es el Mesías. Y Juan dice, hasta ese momento realmente no supe, realmente no recibí la confirmación divina. Pero regresando de nuevo a Mateo 3, es obvio aquí, por el hecho de que Juan se humilla ante Jesús y no quiere que ser bautizado, y aún antes de que Juan llegue a anunciar aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es obvio que físicamente, humanamente, conforme, así como Juan lo percibe, él sabe que este es el Mesías, y la confirmación divina viene inmediatamente en el versículo 16 de Mateo 3, cuando el Espíritu desciende, pero aún aquí, Juan sabe que este de hecho es el Cristo. Ahora, la declaración de Juan, esta es una declaración increíble, y quiero que vea lo rica que es. Su declaración, su afirmación, es una de las declaraciones más claras y una de las más poderosas y una de las más potentes acerca de la perfección de Jesucristo jamás dada en las Escrituras. Cuando alguien quiere discutir acerca de que Cristo no tuvo pecado, acerca de que Cristo realmente no tuvo pecado, este es un gran lugar en donde comenzar. Juan realmente está diciendo, mira, no puedes ser bautizado con mi bautismo porque mi bautismo es para pecadores. ¿Y qué es lo que de hecho está diciendo? Tú no eres un pecador, tú no eres un pecador. Él está declarando por un lado que yo necesito ser bautizado por ti, yo soy un pecador, tú y yo somos extremos opuestos. Él dice, yo soy parte de la clase de personas que estoy bautizando y tú no. Y él está diciendo, no solo tú no tienes pecado, sino que tú estás aún más allá de los profetas mismos de Dios. ¿Se da cuenta? La gente dice, Jesús simplemente fue un profeta. No. Aquí está el único profeta de Dios vivo en su época. Aquí está el hombre más grande que jamás vivió hasta su época. Mateo 11:11. Entre aquellos que nacen de mujer, no se había levantado uno mayor que Juan el Bautista, el profeta más grande que jamás vivió. Y él dice, Jesús, tú no estás en mi clase. Yo soy parte de una clase de pecadores y tú no tienes pecado. Y el profeta más grande que jamás vivió exalta a Jesucristo por encima de su categoría. Entonces, desde el principio mismo, es claro que este es el Mesías santo, sin pecado, no contaminado, el Mesías de Dios. Y Juan comienza con lo primero que él dice, la primera vez que Jesús se presenta públicamente para ministrar, con una declaración de la perfección absoluta, de la carencia absoluta de pecado de Jesucristo, y lo presenta por encima, inclusive, del profeta más grande que jamás vivió. Ahora, subraya esto, Jesús no es solo otro profeta.
Él se encuentra en una categoría totalmente única. Los profetas son pecadores. Jesús no tiene pecado. Hebreos 4:15, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin qué, sin pecado, sin pecado. Y Él dijo, Jesús, yo necesito ser bautizado por ti. Hagamos las cosas bien. Y por cierto, Jesús y los discípulos bautizaron a algunas personas, se unieron al bautismo de Juan y prepararon a algunas personas para el reino. En Juan 3, versículo 22, después de estas cosas vino Jesús y sus discípulos a la tierra de Judea, y ahí Él permaneció con ellos y bautizó. Juan 4:1. Cuando entonces el Señor supo cómo los fariseos habían oído que Jesús hizo y bautizó a más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizó sino sus discípulos, dejó Galilea o dejó Judea y partió de nuevo a Galilea. Jesús y sus discípulos bautizaron. Jesús mismo no lo hizo, sino que hizo que sus discípulos lo hicieran. No obstante, fue el mismo tipo de bautismo. Fue un bautismo de santos del Antiguo Testamento que estaban preparando sus corazones y arrepintiéndose de su pecado, convirtiéndose, siendo transformados para prepararse para aceptar al Mesías y su reino. Fue un bautismo muy parecido al de Juan, sin embargo, no el bautismo cristiano que se inició en la iglesia. Y entonces Él está diciendo, yo necesito que tú lo hagas a mí. Tú no necesitas que yo te lo haga a ti. Y subraya esto, el Espíritu Santo quiere que se entienda. Aunque Jesús desea el bautismo de Juan, y aunque el bautismo es un bautismo para pecadores, que quede claro, Jesús no es pecador. Entonces Él tiene otra cosa en mente. Él tiene algo totalmente diferente en mente. ¿Qué es lo que tiene en mente? ¿Por qué quiere bautizarse? ¿Por qué quiere entrar en un río simbólico de muerte? ¿Por qué quiere mostrar algún tipo de transformación y algún tipo de acto de pecaminosidad? ¿Por qué quiere hacer esto si de hecho Él no es un pecador? Bueno, algunas personas dicen, permítame darte algunas opciones antes de que le explique la correcta. La que yo creo que es la correcta. Algunos dicen que su bautismo es simplemente un rito de iniciación. Ellos regresan a Deuteronomio capítulo 4, más bien Números capítulo 4, y en Números capítulo 4, los sacerdotes de 30 años eran lavados, eran bañados, lavados como una especie de rito preparatorio de iniciación para que ellos entraran al sacerdocio. Y entonces algunos dicen que esto simplemente es una iniciación. Cristo es lavado simbólicamente conforme entra a su obra sumo sacerdotal. Y otros dicen que Jesús sabía que este tipo de bautismo estaba en el bautismo de prosélitos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda de eso? Que cuando un gentil se convertía en un judío y se identificaba a sí mismo con el judaísmo religiosamente, no racialmente, obviamente si es un gentil, él no podía volverse un judío racialmente. Pero si usted se unía al judaísmo y él era un prosélito de los gentiles, él tenía que bautizarse como un símbolo de la transformación. Y algunos dicen que Jesús entonces fue bautizado porque él quería mostrar la aceptación de los gentiles por parte de Dios. Aquí estaba el Mesías adoptando la posición de un gentil, y algunos dicen que él simplemente estaba entrando en un rito de iniciación al sacerdocio. Algunos dicen que en cierta manera estaba siguiendo la corriente de este concepto de judío y gentil siendo uno, y él estaba adoptando el lugar de un gentil y entrando en una iniciación del judaísmo, lo cual habría sido algo muy sorprendente el ver a su propio Mesías adoptando el lugar de un gentil, y quizás habría suavizado esto un poco para que ellos hubieran aceptado a los gentiles. Por cierto, ninguno de estos tiene ninguna escritura en particular, simplemente son alternativas que son tomadas del aire. En tercer lugar, algunos dicen que Jesús simplemente en cierta manera estaba acreditando a Juan. Juan estaba haciendo un buen trabajo y Jesús quería que todo mundo supiera que Juan realmente estaba haciendo la obra de Dios. Entonces Jesús simplemente iba a dejar que Juan lo hiciera para que todo el mundo supiera que él aprobaba de lo que Juan estaba haciendo. En cierta manera era una especie de acreditación, una especie de afirmación que decía, Juan, quiero que todo el mundo sepa que yo estoy de tu lado, que yo estoy en esto contigo y que tú eres mi hombre. Y tú me lo haces a mí y así van a saber que realmente eres el hombre de Dios. Ahora, de nuevo, la Biblia no dice nada. Eso en cierta manera sale del aire. Ahora, una cuarta, algunos han dicho que Jesús fue bautizado de manera vicaria y de hecho en su bautismo adquirió cierta cantidad de justicia y perdón para los pecadores, de tal manera que al llevar Jesús el pecado es una combinación de su bautismo y su muerte en la cruz. Ahora eso es algo extraño, nada en la Biblia dice que Jesús fue bautizado por nuestros pecados, Él murió por nuestro pecado y no estoy seguro de que puedo aceptar esa.
Esas son sugerencias agradables, pero realmente no tienen sentido en el contexto. Si Jesús estaba siendo iniciado en el sacerdocio, Juan no habría tenido problemas con eso. Si Jesús simplemente estaba tratando de mostrar una identificación con el proceso de bautismo de prosélitos, Juan tampoco habría tenido problemas con eso. Si Jesús simplemente estaba diciendo algo así como que Juan, simplemente quiero ser parte de lo que estás haciendo para que todo el mundo sepa que eres el hombre de Dios, no creo que Juan hubiera tenido problemas con eso. Y si Jesús iba a llevar el pecado, no creo que Jesús tampoco hubiera discutido ni hubiera tenido problemas con eso. Pero Juan solo definió su bautismo de una manera. Era un bautismo para pecadores. Y él estaba diciendo, si tú haces esto, Jesús, tú solo estás diciendo una cosa. Y no era un rito de iniciación de sacerdotes, créanme. No fue un ejercicio de prosélitos. Estos eran judíos siendo bautizados. No solo fue una manera en la que usted podía estar de acuerdo con Juan. No fue un bautismo que llevaba el pecado de manera eficaz. Tenía algo en mente. Fue un bautismo de pecadores. Y Juan, de hecho, estaba diciendo, si tú haces esto, tú estás diciendo nada más una cosa, Señor. Y no sé cómo es posible que puedas estar diciendo esto cuando tú no tienes pecado. Juan está diciendo, si tú entras a mi bautismo, tú entras en estos términos y eso es todo. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Bueno, permita que Jesús mismo se la dé en el versículo 15. Por cierto, estas son las primeras palabras registradas de Jesús desde que él tuvo 12 años de edad. Y le habló a su madre y le dijo que él tenía que ocuparse ¿en qué? En los negocios de su padre. Esta es la primera vez que él dijo algo fuera de eso en todas las Sagradas Escrituras desde su encarnación. Y son palabras con dignidad real y humildad. Versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Juan finalmente cedió, pero él no cedió. Él no dejó de estorbar a Jesús hasta que Jesús le dijo por qué. Él le dijo, deja ahora. Ahora Jesús no niega que él es superior y que Juan es inferior. Él no niega que Juan necesita también ser bautizado porque Juan es un pecador. Él no niega que Juan necesita arrepentimiento. Él no niega que él no lo necesita, sino que dice, hay una razón especial, Juan, y deja ahora. Esta es una expresión. Sé que esto es raro, pero cede en esta ocasión, permítelo ahora. Cede a mí en esta ocasión. Es raro, pero es necesario. ¿Por qué? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. La frase así conviene significa que es apropiado que nosotros hagamos esto. Está bien, Juan. Esto es lo correcto. Aunque no tengo pecado y aunque tú eres un pecador y aunque es un bautismo de pecadores, es un bautismo de arrepentimiento, debemos hacerlo. Y observe que se refiere aquí a ambos. Así conviene. Ambos tenemos una parte. Debes hacerme esto y debo hacerlo. ¿Por qué? Para que cumplamos toda justicia. Ahora aquí está la clave. Que cumplamos toda justicia. ¿Significa que Jesús quiere hacer todo lo que es justo? Sí. ¿Que Jesús quiere hacer todas las obras justas? Sí. ¿Que toda buena obra que hay por hacer Jesús la hará? Sí. ¿Es el bautismo una obra tan buena? Sí. Entonces Jesús simplemente se está identificando con él como un acto de justicia. Fueron los pecadores arrepentidos que salieron de esa agua. Fueron hombres y mujeres justas los que llegaron a esa agua. Y Jesús simplemente se está identificando con todos los actos diversos de justicia, todos los diferentes actos de piedad y santidad. Bueno, ciertamente en su vida él hizo eso. Un publicano en Mateo 17 le dijo a Pedro, ¿vuestro maestro paga los impuestos? Él dijo, sí. Jesús y Pedro hablaron de esto y Pedro dijo, bueno, él entró para hablar con Jesús y cuando él entró a la casa, Jesús le habló y le dijo, ¿qué piensas, Simón? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en tu mente? Él dice, ¿de quién es que los reyes de la tierra reciben los impuestos? ¿De sus hijos o los extranjeros? Y Pedro le dijo, de los extranjeros. En otras palabras, los reyes no demandan impuestos de sus propios hijos. Ellos demandan impuestos de los extraños. Y Jesús dijo, ¿entonces los hijos quedan libres? Y si Dios es el rey de todo y somos hijos de Dios, debemos estar libres de todo esto, ¿verdad, Pedro? Correcto. No obstante, dice, no sea que los ofendamos, paguemos nuestros impuestos. Sea cual fuera la obra justa, pagar impuestos o cualquier otra cosa, aunque el Señor quizás no sintió la obligación de hacerlo, lo hizo, porque era algo justo, y entonces quizás esto es parte de ello. Cumplir toda justicia significa que si el bautismo es algo justo, Cristo lo va a hacer. Pero eso todavía nos deja con este problema del pecado, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la que tengo que decir que hay más riqueza aquí todavía. Escuche,
Juan vio el rostro de Jesús. Él está consciente de la perfección absoluta de Jesús. Él está consciente de la carencia de pecado de Jesús. Él no se atreve a colocar una mano sobre Jesús para bautizarlo en el Jordán. Y en cuanto a la vida sin pecado de Jesús concierne, Juan tiene toda la razón, pero él no entiende un punto muy importante. Un punto muy importante. Quizás usted ha pensado en esto. Jesús vino al mundo para hacer una cosa, y eso fue para identificarse ¿con quiénes? Con pecadores. Esa es la razón por la que vino. Y para que Él cumpliera toda la justicia de Dios, para que Él comprara, adquiriera la justicia para cualquier persona, Él tenía que identificarse con pecadores. Y en la encarnación Jesús se vio a sí mismo como uno con hombres pecadores. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice, Él fue contado con los que transgresores, pecadores. Yo creo que el elemento supremo, escuche, en el bautismo de Jesús fue la identificación del Hijo de Dios sin pecado con pecadores. Y creo que lo primero que Jesús jamás hizo cuando Él salió de la oscuridad y Él entró a la luz fue declarar la razón primordial por la cual Él vino, y fue identificarse a sí mismo con pecadores. Aquel que no tuvo pecado tomó su lugar entre aquellos que no tenían justicia. El que no tuvo pecado se involucró en un bautismo que solo era para pecadores, y Él estaba diciendo, tan fuerte y claro como Él jamás lo diría, yo tomo mi lugar con los pecadores. Y que sea claro desde el comienzo que este Jesús es el amigo de los pecadores. Que sea claro que Pablo tuvo razón. El que no conoció pecado, ¿qué cosa? Por nosotros le hizo pecado. Su ministerio comenzó así. ¡Qué apropiado! Él no vino solo para enseñar, Él no vino solo para presentar un ejemplo, Él no vino para ser un moralista, Él no vino para ser un revolucionario, Él vino para identificarse con pecadores, y Él fue contado con los transgresores, y ahí en su bautismo Él se identificó con los pecadores, inclusive en su nacimiento, Él se identificó con los pecadores, Él era el hijo de María, quien era una pecadora. En su muerte, Él se identificó con pecadores, dos, uno a cada lado, y Él llevó los pecados de todo pecador que jamás creyó en Él a lo largo de la historia. Escuche, para llevar a los pecadores a la justicia, Él tuvo que ir a las profundidades de las aguas de la muerte. Él tuvo que llevar el pecado, Él tuvo que identificarse con pecadores. No hubo otra manera en la que Él pudiera cumplir toda justicia. Y en Isaías 53:11 dice, mi siervo justo hará justos a muchos. ¿Cómo? Él llevará el pecado de muchos. Isaías 53:11, mi siervo justo llevará el pecado de muchos. Jesús se sometió al bautismo de Juan como un acto simbólico de identificación con pecadores que estaban buscando la salvación. Y voy a dar un paso más hacia adelante. Yo creo que su bautismo fue un símbolo de su muerte. Yo creo que fue un símbolo de su muerte conforme Él entró al agua, y un símbolo de su resurrección conforme Él salió. Dice usted, aparentemente usted cree que Él fue sumergido. Claro, y voy a defender eso en un momento. Y creo que lo fue. Fue el mismo retrato realmente del bautismo cristiano. Yo creo que Jesús estaba mostrando su identificación con los pecadores, y creo que le estaba dando una probada de su muerte y su resurrección. Y sabe una cosa, solo 2 veces en todos sus discursos, en todos sus sermones, Jesús se refirió al bautismo personal. Permítame mostrárselas. En Lucas 12:50, Él dice esto, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Qué dijo? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿A qué cree usted que se estaba refiriendo? A su muerte. Eso es correcto. En su mente, ¿cuál entonces fue su bautismo? Su muerte. Su muerte. Y creo que cuando Él fue bautizado por Juan, Él simplemente estaba siendo bautizado como una probada de eso. Un símbolo de su identificación con pecadores, que se volvería una identificación real cuando Él muriera en la cruz, llevando todos los pecados de los que creerían en Él. Entonces Él comienza su ministerio público con una declaración de que, aunque Él es alguien que es absolutamente perfecto, no tiene pecado, Él ha llegado a identificarse con los pecadores, a redimir a pecadores, y la obra culminante será en la cruz. Él no puede ganar a hombres mediante su predicación. Él no puede ganar a hombres mediante su ejemplo. Él solo puede ganarlos mediante su muerte, y Él lo sabe. Entonces Jesús desciende con los pecadores a las aguas de la muerte para cancelar el pecado, para cumplir toda justicia. El bautismo de Jesús, amados, no tiene aplicación en absoluto para nosotros. Fue totalmente único. J.R. Miller dice, y cito, la sombra de la cruz cayó en las cuencas verdes y en el río del Jordán, y también cayó ahí en el alma gentil
y santa de Jesús conforme Él estaba de pie ahí. Él sabía lo que ese bautismo significaba, a qué lo reducía a Él, cuál sería su fin. Sin embargo, sabiéndolo todo, Él voluntariamente vino para ser bautizado, aceptando de esta manera la misión de la redención. Fin de la cita. Entonces, Él se unió con los pecadores desde el principio. ¿No es eso maravilloso? Para eso vino. Veamos el segundo, y lo veremos brevemente. La segunda parte de su comisión, la unción del Espíritu, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Ahora aquí llegamos al segundo elemento de su comisión, la unción del Espíritu. Esta es la fase 2. Y quiero que observe un par de cosas. Después veremos la importancia. Su nombre aquí Jesús, y Jesús, después que fue bautizado. Cuán apropiado es que aquí es llamado el Jesús. El nombre significa Salvador. Él salvará a su pueblo. Entonces, de tal manera que la idea entera de su comisión, amados, es ver a Jesús como el Salvador, el que se identifica con pecadores para salvarlos. Ahora observe esto. Dice, después que fue bautizado. Ahora, es muy interesante ver la palabra bautizado por un momento. Es la palabra baptizo. Ahora, los presbiterianos y bautistas han discutido a lo largo de los años acerca de rociar y de la inmersión. Y después alguien viene y dice, no, hay que vaciar el agua. Y hay gente que vacían y otros que rocían y todo tipo de cosas. Después están los hermanos que te bautizan 3 veces hacia adelante y todo mundo quiere hablar acerca de la manera, del modo. Bueno, ¿acaso la palabra nos ayuda en absoluto? Permítame ver si nos ayuda. Bautizo, bueno, antes de que veamos la palabra, el contexto nos ayuda. Y también el concepto. Ahora, si Juan el Bautista estuvo en un bautismo que simbolizaba conversión, la palabra arrepentirse significa conversión. Si simbolizaba una transformación, si simbolizaba una purificación, un lavado de pecado, me parece que la inmersión es el único retrato apropiado. No es solo un poquito de agua en la parte de arriba, es limpieza, es lavar. Entonces, el significado mismo del bautismo de Juan apunta a la inmersión. Además, si Jesús estaba usando esto como un símbolo de su muerte y resurrección, eso también apunta ¿a qué? A la inmersión. Hacer que algunas gotas de agua caigan en la cabeza de alguien no encaja con el simbolismo de morir, ser sepultado y resucitar como encaja con la inmersión. Además, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Fuera cual fuera el tipo de bautismo que fue, tuvo que haber entrado al río para obtenerlo. Ciertamente no es necesario para cuando alguien le vacía agua a usted o le rocía agua. Ahora, añadiría que el versículo 6 dice, retrocediendo, eran bautizados por él en el Jordán. En el Jordán. Ahora, Juan estaba bautizando en el río Jordán. La palabra en el griego es traducida. Es usada con frecuencia de manera intercambiable con la palabra hace, lo cual significa hacia, entrar en algo. Y no voy a tomar el tiempo para mostrarle todos los pasajes paralelos, pero las dos palabras son usadas de manera intercambiable, y cuando son usadas de manera intercambiable para el mismo incidente, hacia adentro es la palabra más fuerte. Tomamos la palabra en para referirse a hacia adentro, y en otros relatos de los bautismos de Juan encontramos la palabra adentro, hacia adentro. Y si la palabra en aquí es usada, y en otros lugares hacia adentro es usada, tomamos la palabra hacia adentro como la palabra fuerte, y esta palabra entonces adoptará el significado de entrar. Ahora quizás ya lo confundí, quizás eso no fue demasiado claro, pero es la verdad de cualquier manera. Y le voy a decir algo interesante. Dice en Juan capítulo 3, versículo 23, y Juan también estaba bautizado en Ainón, cerca de Salim, porque había mucha agua ahí. Ahora, no hay razón por qué preocuparse en dónde hay la mayor cantidad de agua si usted simplemente está rociando. Había mucha agua ahí, el agua que podía ser usada para la inmersión. Y en el 8º capítulo de Hechos, versículo 38, y Felipe y el eunuco descendieron al agua, tanto Felipe como el eunuco, y él lo bautizó. Entonces, me parece que las referencias, y por cierto, no hay referencia acerca de rociar en ningún lugar en todo el Nuevo Testamento, la única palabra que tenemos en referencia al bautismo es baptizo. Por cierto, el bautismo de prosélitos en el Antiguo Testamento siempre fue por inmersión. Lea Levítico 14, versículos 8 y 9. Y entonces usted tiene el estándar del Antiguo Testamento de inmersión. Tiene la idea de entrará, la preposición usada frecuentemente en referencia al mismo. Usted tiene el concepto de que mucha agua había ahí. Ellos descendieron al río.
Ellos salieron del río, subieron del río. Usted tiene el retrato de la muerte y la resurrección. Tiene la idea de que esta es una transformación, lo que se simboliza. Y todo esto parece apuntar a inmersión. Y si quiere hacer algo con esas dos preposiciones, busque Marcos 1:9 como un punto inicial. Sucedió en aquellos días que Jesús vino y fue bautizado por Juan en el Jordán, hacia adentro del Jordán. Ahora, el término bautizo literalmente significa mojar, sumergir en agua, sumergir. Si tan solo se hubiera traducido de esa manera, no tendríamos ningún problema. Pero alguien hizo que la palabra fuera latinizada y la hizo decir bautizó. Y eso realmente no nos dice nada. Cada vez que usted ve esa palabra en la Biblia y dice Jesús vino a Juan para ser sumergido, nadie habría tenido un problema. Pero eso es precisamente lo que la palabra bautizo significa. Universalmente, los léxicos en inglés y en latín dicen, y también en español, que significa sumergir en el agua, literalmente. Una traducción simple del griego habría resuelto todo el problema. Ni siquiera hubieran habido presbiterianos. Ahora, permítame mostrar algo interesante. El mismo verbo es usado, por ejemplo, en Lucas 16:24. Usted no necesita buscarlo, pero dice Lázaro y el rico dice, dile a Lázaro que meta la punta de su dedo en agua y moje mi lengua. Eso es bautizo. Simplemente significa sumergir. Ese es su significado. En Juan 13:26 dice, Jesús metió el pan y se lo dio a Judas. Eso es lo que siempre significa. Meter, sumergir, inmersión. La inmersión, entonces, es lo único expresado por el verbo bautizo, y realmente creo que eso es lo que Juan estaba haciendo y lo que Jesús estaba retratando, y este es el modo apropiado, la expresión del bautismo. Por cierto, le podría parecer interesante el saber que la inmersión fue el único modo de bautismo hasta la Edad Media. El único. ¿Sabía usted que inclusive la Iglesia Católica Romana nunca hizo nada más que sumergir a personas hasta la Edad Media? Tomás Aquino, el gran teólogo católico, quien murió en el 1274, dijo esto, y cito, en la inmersión se presenta la sepultura de Cristo de la manera más clara, en la cual esta manera de bautizar es la que más se recomienda. Fin de la cita. En 1311, un concilio estableció el concilio de Ravenna, declarando que el rocío era permisible. 1311. Y en 1645 lo mismo sucedió en Inglaterra, como resultado de algunas personas que decían que eso era lo que Juan Calvino creía. La Iglesia Oriental nunca lo aceptó, y hasta el día de hoy, la Iglesia Ortodoxa Oriental sumerge y solo sumerge. Y por cierto, la Iglesia Católica Romana realmente nunca cambió su postura hasta 1400, y los reformadores mantuvieron la perspectiva romana de rociar, y así es como el modo de rociar entró a la teología reformada, al protestantismo. Pero, históricamente, únicamente fue inmersión, porque eso es lo que los términos significan. Bueno, eso es suficiente acerca de eso. ¿Qué sucedió? Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Ahora, no creo que ese es algún tipo de sentimiento subjetivo. No creo que Jesús está teniendo algún tipo de experiencia en su mente. Creo que el cielo literalmente se abrió. Ahora dice usted, bueno, ¿qué sucede cuando eso pasa? No podrá decirles usted. No tengo la menor idea. Fuera de que le aseguro que si usted abre la puerta del cielo, vería algunas cosas bastante sorprendentes. Sea lo que sea, le pasó a Ezequiel en el capítulo 1. ¿Quiere leerlo? El Señor abrió el cielo en el capítulo 1 y Ezequiel comenzó a hablar de cosas que nunca nadie ha entendido desde que él lo escribió. Había una rueda y después otra rueda y una rueda dentro de una rueda, y esa rueda estaba dentro de una rueda y después subieron 4 de esas y 6 de esas, y las cosas estaban dando vueltas y simplemente decimos, gracias a Dios, Ezequiel, fue maravilloso. Nos da tanto gusto que tuviste esa experiencia. Y otra vez sucedió con el querido Esteban. El querido Esteban estaba siendo apedreado hasta la muerte, estaba siendo aplastado bajo piedras, y en los últimos momentos de su vida el cielo se le abrió. Hechos 7:56. Y usted lo encuentra en Apocalipsis 4, en donde el cielo se abre. Y usted ve una visión del trono de Dios, y lo encuentra en Apocalipsis 11. Y lo encuentra en Apocalipsis 19, conforme se abre el Hijo. Sale en este caballo para conquistar, y algunas veces Dios abre el cielo y le da un vistazo a alguien. Eso es exactamente lo que pasó ese día. Quizás es algo como lo que Pablo experimentó en 2 de Corintios 12, cuando fue arrebatado al tercer cielo. Él vio cosas demasiado maravillosas como para ser expresadas. Pero Dios abrió el cielo. Lo abrió en dos, y eso es maravilloso, porque los cielos le fueron abiertos,
y Él ha hecho posible que un día los cielos nos sean abiertos. Un comentarista antiguo dijo, y cito, así como el velo del templo fue rasgado en dos para simbolizar el acceso perfecto de todos los hombres a Dios, así también aquí los cielos son rasgados para mostrar qué tan cerca Dios está de Jesús y Jesús de Dios. E inmediatamente lo que sucedió, Él vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y relámpagos sobre Él. El Espíritu Santo no tiene cuerpo, no puede ser visto con ojos físicos, pero para asegurar una señal visible para que Juan pudiera saber, porque Dios le dijo a Juan, lea Juan 1, Juan el Bautista, estamos hablando de Juan el Bautista, lea el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 30 en adelante, y Dios dijo, aquel sobre quien el Espíritu descienda y se prenda como paloma, ese es. Juan lo conoció humanamente, pero hombre, cuando el Espíritu vino en forma de una paloma y se prendió sobre él sabía que este era el Mesías, aunque más adelante en su vida, debido a la manera en la que ciertas cosas estaban llevándose a cabo, y la manera en la que Jesús fue rechazado, y la manera en la que su ministerio entero parecía estarse desarrollando, Juan no podía entenderlo, y él envió un mensajero y dijo, ¿realmente este es el que estamos esperando o estoy mal? Esas fueron simplemente las dudas, porque no estaban saliendo las cosas como debían salir. Pero la señal fue la confirmación. ¿Por qué una paloma? Bueno, ¿por qué una paloma? Por cierto, esta es la única vez en la que el Espíritu es visto como paloma. No tiene nada que ver con nosotros, fue para Jesús. Para nosotros el Espíritu aparece en otras maneras diferentes de una paloma. ¿Por qué una paloma? Bueno, pensé mucho en esto y leí algo de esto y creo que entiendo por qué una paloma. ¿Qué es lo que una persona judía vería en su mente cuando viera una paloma? Sacrificio. Eso es lo primero que vería, porque la paloma era el tipo de animal sacrificial más común. Un animal muy grande, eso es para los ricos. Un cordero, eso es para la clase media alta. Una paloma, esa era la ofrenda por el pecado para casi cualquier persona, las personas comunes y corrientes. Y aquí de una manera maravillosa, sorprendente, el Espíritu de Dios desciende en una forma que hará pensar a la gente en solo una cosa: sacrificio. Ahora hay dos cosas, entonces, de las que tenemos que hablar aquí. En primer lugar, la venida misma del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu vino? Bueno, dice usted, Jesús necesitaba el Espíritu Santo. Bueno, en un sentido, no, ¿verdad? Porque Él era Dios, ¿verdad? Su deidad no necesitaba el Espíritu Santo. Él era uno con el Espíritu, uno con el Padre. Él nació del Espíritu. Él y el Espíritu son indivisibles. En su deidad, Él no necesitaba nada extra, adicional. Él estaba lleno del Espíritu, solo como Dios está lleno de sí mismo. Su naturaleza divina no necesitaba un don especial, no necesitaba fortalecimiento, pero como puede ver, habían dos partes que necesitamos entender aquí, que se estaban llevando a cabo en términos de su humanidad. Una, Él estaba siendo ungido para el servicio, y dos, a Él se le estaba concediendo fortaleza en su humanidad. El Espíritu vino para ungirlo para el servicio real. Salmo 45:7, tu Dios te ha ungido con el aceite de gozo por encima de tus compañeros. Isaías 61:1, escuche esto: el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los humildes. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y abrir la cárcel de los que están en prisión, etc. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para predicar. El Espíritu de Dios vino sobre Él en su humanidad para capacitarlo para predicar, para ungirlo como el profeta de Dios. En Hechos 10:38 el escritor dice, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Notará que Dios ungió a Jesús de Nazaret. Esa es su identificación humana. Entonces su humanidad fue ungida. Él fue inaugurado en su responsabilidad como rey. Él fue capacitado para el ministerio. Su humanidad necesitaba ser fortalecida. ¿Sabía usted eso? Él se cansó, Él tuvo sed, Él tuvo hambre. Su humanidad necesitaba ser fortalecida. Entonces el Espíritu de Dios descendió para anunciar, este es el Rey, este es el ungido, y para fortalecerlo en su humanidad para su ministerio. Ahora, esto no es algo que necesitamos. No necesitamos orar porque la paloma descienda sobre nosotros. Cuando usted fue salvo, usted recibió al Espíritu Santo. Usted no es Cristo. No haga de esto la norma. Usted ya tiene el poder y el recurso cuando el Espíritu le fue dado en su salvación. Esto es único. Nuestro bautismo no es como el de Él, y nuestra recepción del Espíritu no es como la de Él. Fue una señal celestial. Ahora dice usted, bueno, ¿por qué Dios lo hizo visible?
porque tenía que haber una confirmación divina de que Él era el Rey, y Juan lo vio, y Él vino para capacitar, y después otra cosa que mencioné. La paloma, creo yo, habla de sacrificio. La paloma es un recordatorio de la necesidad de que uno fuera el sacrificio por el pecado. Aquí estaba la paloma, aquel que llevaría el pecado para los más comunes, los más bajos, los más pobres, los más humildes de los hombres. Él era el sacrificio, y el símbolo mismo estaba reposando sobre él. En un sentido, entonces, él fue ungido para la muerte. Él fue ungido para hacer un sacrificio. Bautizado, él mostró su identificación con pecadores. Ungido, él mostró que esa identificación demandaría que él fuera sacrificado. Y finalmente, hubo otra parte en su comisión, la palabra del Padre. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora escuche, hay una cosa acerca de un sacrificio. Cuando un sacrificio es ofrecido a Dios, tiene que ser el correcto, ¿verdad? Sin mancha, sin inmundicia. Y eso es precisamente lo que Dios está diciendo. El